Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un placer saludarlas y saludarlos en esta mañana donde probablemente estén con sus familias, desayunando, con sus seres queridos o tal vez con amigas, con amigos. Bueno, pues ojalá nos acompañen a lo largo de esta hora de programa porque hoy tocaremos un tema que de verdad es muy importante y creo que además está en boca de muchas personas, es decir, está de moda. Y es que comer es maravilloso. La verdad, yo encuentro grandes beneficios en el comer, no solamente para nutrir a nuestro cuerpo, sino emocionalmente también. Y además, pues creo que esto refuerza la convivencia con la familia, con los amigos. Pero ¿qué pasa cuando esto se torna algo complicado y descubrimos que somos personas o intolerantes o tal vez que tenemos algunas alergias a ciertos alimentos? ¿O has escuchado alguna vez de la enfermedad celíaca? Bueno, pues hoy vamos a platicar de todo esto. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos Muy días. bien, Oscar, me dio un poco de risa que dijiste, es un tema que está en boca de todos. Sí, Pues sí, exacto. literal, el comer. Vamos a hablar el día de hoy de esto, de qué sucede cuando somos alérgicos a un alimento o cuando creemos que lo somos. También hay muchos falsos diagnósticos o diagnósticos equivocados. O qué diferencia hay entre una alergia, una intolerancia y como tal una enfermedad. De esto vamos a hablar con nuestros invitados del día de hoy. Quédense y con esto comenzamos. La alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Incluso, una pequeña cantidad del alimento que causa la alergia puede ocasionar problemas digestivos, urticaria o inflamación de las vías respiratorias. En algunas personas puede ocasionar síntomas graves e incluso una reacción llamada anafilaxis, que puede ser potencialmente fatal. Bueno, acabamos de escuchar varios términos que probablemente sea la primera vez que los escuchan. Entonces, hoy vamos a poco ir desmembrando todo esto para entenderlo perfectamente. Pero para eso están nuestra y nuestro invitado especialista. Se los voy a presentar con mucho gusto. Hoy nos acompaña Teresa Rull, ella es doctora en nutrición, certificada en enfermedad celíaca y presidenta de Celíacos de México, Asociación Civil. Tere, ¿cómo estás? Muy buenos días, Buenos bienvenida. días, Oscar. Gracias por invitarme. Hacía mucho que no estaba aquí en tu casa. Pues es un placer tenerte, bienvenida, y esta también es tu casa. Doctor Rodolfo Muriel Vizcaíno, pediatra y alergólogo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Pues encantados de tenerlos aquí. Oigan, y para rápidamente abrir boca, continuando con esto de la alimentación. Para comer a gusto. Ah, es cierto. Exacto. Nosotros todavía no. ¿Qué son las alergias alimentarias y cuál sería la diferencia entre una alergia alimentaria y tal vez la intolerancia a algún alimento? ¿O estamos hablando de un sinónimo? Yo creo que aquí el doctor lo va a describir. Adelante. Como bien veíamos en la pequeña cápsula que mostraron, la alergia alimentaria es una reacción específica del sistema inmunológico que es una respuesta inflamatoria exagerada ante un estímulo del medio ambiente, que en este caso, en el tema que nos ocupa hoy, es a las proteínas de los alimentos. Y esta respuesta específica es una respuesta exagerada y anormal que produce inflamación, principalmente pues, en el intestino, en el estómago, en diferentes lugares del aparato digestivo y que puede dar manifestaciones tanto dentro del sistema digestivo como fuera del sistema digestivo. Pero es una respuesta específica y que se repite con cada estímulo que recibimos y que es coordinada por el sistema inmunológico. Cuando dices dentro del aparato digestivo, bueno, se entiende en el intestino, la inflamación, pero fuera podría ser que manifestaciones en la piel. Exactamente, puede haber lo más común es que haya manifestaciones en la piel, puede haber también manifestaciones respiratorias, pero casi siempre se acompañan de una manifestación del aparato digestivo. ¿Y cuál sería entonces la diferencia o cuando se acercan con ustedes, qué diferencia hay entre una intolerancia? Ahorita nos lo puntualizas desde lo médico, pero tal vez a ti llegan y te dicen, no, doctora, es que esto no me cae bien, no siento que lo puedo digerir. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Lo principal es qué dieta le vas a dar, porque finalmente todos los días tiene que volver a comer. Con alergia, con sensibilidad a algún alimento o con intolerancia, que se le dice hoy más bien sensibilidad a los alimentos. De hecho, hay varias pruebas, que te dan una pauta para qué dieta vas a personalizar. Dieta, estamos hablando de lo que comemos en 24 horas, no estoy hablando de dietas para bajar de peso. Dieta 24 horas, puede ser niño, puede ser adulto, puede ser cualquier persona. Cuando el médico, que es el que tiene que diagnosticar,
da un diagnóstico, yo lo único que tengo que hacer como nutriólogo es obedecer. Porque yo soy, se supone, la experta en la dieta. Entonces, si el médico dice, esta persona o este niño tiene una sensibilidad a estos alimentos, no es tan grave como una alergia, porque la sensibilidad puede ser inmediata o no. Es Pero, más, ¿cómo qué te puede provocar una sensibilidad a ciertos alimentos? muchos alimentos, puede ser desde cualquier proteína, que es lo principal que da la reacción, puede ser huevo, puede ser un cacahuate, puede ser semillas, pueden ser cualquier alimento, puede ser un fruto, incluso pueden ser leguminosas como frijoles, lentejas. Cada quien puede tener diferentes reacciones a la proteína de un alimento. Entonces va a ser personal. Yo puedo tener, por medio de lo que diagnosticó el doctor, una guía de qué voy a hacer, qué alimentos voy a retirar para luego ingresarlos en el caso de las sensibilidades, porque nosotros podemos llegar a tolerar en el sensible el alimento si saben darte una dieta rotatoria. Cuando es una alergia, no. Una alergia va a ser una reacción, prácticamente a mí lo que me sucede con mis pacientes que es inmediata, puede ser en sistema digestivo, puede ser sistema respiratorio o en piel. Eso es inmediato. Qué bueno que tocas ese punto. ¿Cuánto tiempo puede tardar en manifestarse una alergia? O sea, ¿puede ser en un par de minutos o puede ser un par de horas? Ahí sí yo creo que en cuanto a niños, el doctor les va a decir cuánto es más o menos la reacción, pero en mi caso, mis pacientes me dicen, es que fue inmediato. Yo fui a un restaurante, comí algo y me empecé a ahogar, porque empecé a sentir comezón en la garganta, luego empecé a sentirme muy mal y es peligroso. Una alergia no, es claro. muy peligrosa porque es una urgencia, ¿sí? Pero no, lo que son es? sensibles no es así. Puede ser posteriormente, pueden ser 24, 72 horas. El sistema digestivo no es inmediato, pueden ser hasta 72 horas más o menos, que tú digas, híjole, comí esto y me sentí así, pero no hay algo preciso. O que lo empiezas a comer de manera repetida y empiezas a sentir que, y detectas que dicho alimento, por decirlo de manera coloquial, te cae mal. Dando un ejemplo para tal vez aclarar un poquito el tema entre diferencia de alergia e intolerancia, por ejemplo, la intolerancia más común es la intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, a diferencia de la mayoría de los desencadenantes de la alergia a alimentos es una proteína. Y en el caso de la intolerancia a la lactosa es mucho dosis dependiente. Si tú comes muy poquita leche o cantidades muy pequeñas, probablemente no tengas síntomas porque tu cuerpo alcanza a procesar de alguna manera el alimento, pero si consumes mayores cantidades, no tienes la enzima que desdobla este azúcar, que es la lactosa, y presentas distensión, malestar, gases, un poco de diarrea probablemente. En cambio, la alergia muchas veces, como decía la nutrióloga Tere, es aún con pequeñas cantidades. Y hay dos grupos principales de alergia a alimentos. Las alergias... Ahorita nos los explicas, vamos a hacer una breve pausa y Nos regresamos. quedamos con eso. Los síntomas de una alergia alimentaria normalmente se manifiestan de unos minutos a un par de horas después de ingerir el alimento ofensivo. Entre las manifestaciones se puede presentar hormigueo o picazón en la boca, urticaria, picazón o eczema, hinchazón en labios, cara, lengua, garganta u otras partes del cuerpo, silbido al respirar, congestión nasal o dificultad para respirar, dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos, mareos, aturdimiento o desmayos. Bueno, con esta introducción nos quedan claro varios de los síntomas y gracias a los que nos han dejado algunos comentarios, pero me preocupa mucho aquí que Marcus Fénix nos dice, yo soy alérgico a todo. ¿A qué te refieres? A todo lo que comes, a todo de qué gama. Imagínense qué complicado vivir así. También Gaby García nos dice, soy alérgica a pollo, huevo, leche, naranja y trigo. Pues muchísimas de las cosas que compramos o que preparamos tienen todos estos ingredientes y entonces es bien complicado, pero bueno, ya nos vamos haciendo de creatividad para poder lograr alimentarnos. Pero doctor Rodolfo, nos decías, hay dos grandes grupos en cuanto a las alergias. En esto nos quedamos el bloque anterior. Sí, correcto. Hay dos principales grupos, se dividen en alergias inmediatas y no inmediatas o tardías. Y las alergias inmediatas también son mediadas por inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es un anticuerpo en la sangre y que por alguna circunstancia
personal, que son enfermedades multifactoriales, es decir, no hay, si me pregunta la gente, ¿yo por qué soy alérgico a X o Y, al huevo, a la soya, al trigo? No es una enfermedad que tenga una causa como tal, sino que son enfermedades multifactoriales. Hubo una situación en la que en el momento en el que tú consumiste ese alimento, tu cuerpo lo detectó como algo extraño y generaste una inmunoglobulina específica para ese alimento. Y estas reacciones inmediatas, en el momento en que tú entras con el contacto con el alimento, así sean pequeñas porciones de alimento, vas a tener reacciones inmediatas. Las más características son en piel: ronchas, edema, comezón, inflamación de los labios o sensación de falta de aire, sibilancias, todo lo que explicaban en la cápsula anterior. Y estos síntomas inmediatos principalmente son en piel o en vías respiratorias y son las alergias inmediatas. Y las alergias tardías se presentan generalmente dentro de las primeras 12 o hasta 72 horas después de consumir el alimento, y estos síntomas suelen ser menos aparatosos y menos conocidos. Principalmente puede ser distensión, diarrea, dolor abdominal, sensación de cuerpo extraño, diferentes síntomas que no son los que estamos habituados a entender o a conocer como alergia alimentaria. Ahora, ¿en qué momento podemos presentar una alergia o una intolerancia? ¿Somos todas las personas, estamos expuestas a ser en cualquier momento alérgicas a algún alimento? Porque yo, de pronto, aquí con compañeros del canal y en algún viaje o así, no, es que yo soy alérgico a tal alimento. Pero yo recuerdo que hace un par de años que viajamos, comiste perfecto. A partir de una ocasión donde yo comí tal, y además no me hice solamente el caso de un compañero, a los camarones, dice, pero tampoco puedo comer langosta, tampoco Sí, puedo como comer... que todos sus amigos, O sea, ¿no? Exacto, toda la familia de ese... de los camarones. Sí, exacto. A mí me pasó con Toda los su banda. camarones literal y a toda la banda todos los crustáceos y también con los champiñones. Me encantaban y de repente de un día para otro no pude Pero comerlos ellos más. no son familiares de los No, pero camarones. estoy hablando de otro alimento, uno y otro. Pero sí, esto que dices es cierto. O sea, toda la vida comes algo y de repente porque estaba mal, porque te cae. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué de repente sí eres o no era alérgica y fui intolerante? ¿Está ¿Qué pasó? latente la intolerancia o la alergia en Sí, cada uno? generalmente la edad donde más comúnmente debutan las alergias alimentarias, hablando de alergia y no intolerancia, es en la edad infantil, en los primeros años de vida. De hecho, hay una cosa que la gente hoy conoce como marcha atópica, que esto significa cómo se van presentando las enfermedades alérgicas a lo largo de la vida, y la dermatitis atópica y la alergia alimentaria siempre son las primeras en aparecer. Por ejemplo, en el tema más común de alergia alimentaria, que es la alergia a la leche, a las proteínas de la leche de vaca, aparece generalmente, en la mayoría de los casos, antes de los 2 años de vida. Pero hablando de otro tipo de alimentos, como lo es el camarón o las langostas, todos los crustáceos, o en ocasiones, por ejemplo, los pescados o el cacahuate también, puede aparecer en etapas más tardías de la vida. Y eso se asocia muchas veces a que en ese momento que consumiste el alimento, tu intestino estaba inflamado o tenías una infección o había otro factor agregado que hizo que tu cuerpo en ese momento de tu vida reconociera esa proteína como algo extraño, siendo que antes no había sido así. A ti te llegan pacientes así como, yo te platiqué mi caso también de los champiñones, me explicaste algo también de la proteína. Lo que pasa es que generalmente estas reacciones siempre son por proteínas presentes en los alimentos, que puede ser una o varias. Por ejemplo, en el caso del trigo no es una, son varias. Pero lo que sucede también es la edad. Las cuestiones enzimáticas, que son sustancias químicas que nos ayudan a romper los alimentos para ser digeridos, esas son las enzimas, van cambiando con la edad. Si además se presenta, como decía el doctor, una condición en ese momento de tu vida, como pudo haber sido una enfermedad gastrointestinal, como pudo ser un tratamiento, a lo mejor te dificulta digerir ese alimento, mas no quiere decir que ya desarrollaste una alergia. Tú a lo mejor haciendo una dieta rotatoria, yo puedo lograr, que lo logro, con pacientes que se hacen pruebas o no, cada quien decide si se las hace hoy, que hay muchas para la sensibilidad a alimentos en ese momento, no te va a durar toda la vida, es en ese momento. Y a lo mejor podemos lograr con una dieta rotatoria que tú vayas incluyendo los alimentos paulatinamente y que no siempre sea igual tu dieta. Muchos pacientes míos me dicen, es que ya no puedo ni comer maíz, ni comer arroz, ni comer nada, ¿no? Como Entonces la al rato persona les que voy a nos dar aire escribió. comprimido, ¿no? Aire y puro, porque si no también les va a hacer daño. Sí. Entonces lo que se trata es de que siempre repetimos algo. Si alguien, por ejemplo, que tiene una enfermedad
como es la enfermedad celíaca, y siempre va a comer maíz, al rato va a ser una sensibilidad a la ceína, que es la proteína del maíz. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles a incluir alimentos para que puedan poco a poco aceptar ese alimento de nuevo cuando no es francamente una alergia, como decía el doctor. Ir variando. Lo recomendable entonces es esta variedad, esta variación o dieta Sí, rotatoria. pero no siempre en todos es así. Ahora, pero además no podemos nosotros decidir, yo voy a andar rotando entre los camarones, las nueces, el maíz, y ahora la cebada, y ahora el trigo. No, porque Tiene que ser un tienes que especialista que retirarla. obviamente, bueno, Exacto. primero asistir, supongo que es un tratamiento además integral, asistir con un médico que me pueda entonces, yo no sé si sea el gastroenterólogo, el médico recomendado a esta consulta y después con un nutriólogo para que me puedan dar un tratamiento. O sea, ¿cómo sé, cómo me entero de que yo tengo una condición donde puedo generar o intolerancia o alergia o la enfermedad celíaca? Generalmente son síntomas repetitivos. A veces es difícil que los pacientes sepan el desencadenante. No es tan común, salvo en los casos que son los inmediatos, que a veces sí puede haber una relación más directa entre consumo el alimento, camarón o cacahuate, y tengo una reacción exagerada. Es más fácil que el paciente lo pueda identificar y así lo refiera, pero muchas veces son síntomas de larga evolución y que son repetitivos. Por ejemplo, diarrea de larga evolución, no están subiendo bien de peso. Te voy a interrumpir tantito porque tenemos que hacer una pausa, pero lo retomamos después del corte y te han tocado todos los cortes. En algunas personas, una alergia alimentaria puede causar una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Entre los síntomas que se presentan están opresión y estrechamiento de las vías respiratorias, inflamación en la garganta o sensación de nudo en la garganta que dificulta la respiración, choque con descenso grave de la presión arterial, pulso acelerado, mareos, aturdimiento o pérdida del conocimiento. En este caso, el tratamiento de urgencia es fundamental para evitar un desenlace fatal. Al hablar de una alergia o de una intolerancia a ciertos alimentos, la verdad es que podemos hasta minimizar un poco el tema, pero con lo que acabamos de escuchar, sí es muy grave, nos puede costar hasta la vida y de no atenderse, de verdad que puede tener causas fatales. Pero bueno, en el bloque anterior nuevamente te tocó la guillotina y entonces ya no pudiste terminar de explicar lo que nos decías. Sí, bueno, les decía que son síntomas repetitivos, son síntomas que generalmente dan en los que no son inmediatos. O sea, es importante aclarar, en el tema inmediato son los que son las alergias más peligrosas, que son las que, como decía la cápsula anterior, pueden incluso comprometer la vida en una anafilaxia, que es la reacción más grave. Y en ese caso se debe tener una evitación completa del alimento y una buena guía por parte de tu médico que te esté tratando de la alergia o el nutriólogo que te esté asesorando, ¿no? Y en el tema de las que no son inmediatas, que a veces son más difíciles de sospechar, son los síntomas como más crónicos y de larga evolución, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad en la que hay diarrea crónica, falta de absorción de nutrientes, a veces lesiones en la piel, dolor abdominal, y estos síntomas a veces son más difíciles de diagnosticar. Generalmente los pacientes llegan por voluntad propia. Yo soy pediatra y soy alergólogo y tenemos una clínica de alergia a alimentos en donde tenemos una atención multidisciplinaria, un poquito respondiendo la pregunta que tú hacías. Tenemos especialistas, tenemos un gastroenterólogo, tenemos nutriólogos, yo como pediatra alergólogo, incluso estamos integrando al equipo una psicóloga o psiquiatra para que nos ayuden a la parte emocional, que a veces también es muy pesado, pero generalmente el paciente llega por su propio pie. Él piensa que tiene una respuesta o una reacción adversa a algún alimento. Empieza a presentar estos síntomas, se van, como dices, acumulando el malestar. Ahorita que entremos a enfermedad celíaca también podemos hablar como específicamente de los síntomas de eso y profundizar. Pero entonces se acercan, ¿y qué tipo de pruebas se les hacen en una clínica como en la tuya, Rodolfo? O en general, ¿qué pruebas son las que existen? La prueba más común es la prueba a las alergias inmediatas, es la prueba en piel, que son las pruebas cutáneas. O también se puede hacer una prueba en sangre, que lo que mide tanto la prueba en piel como la prueba en sangre es esta inmunoglobulina E específica, que yo les platicaba al inicio del programa, que tu cuerpo desarrolla en contra de este alimento.
la leche, el huevo, el maíz, o en el caso del perro, el gato es lo mismo, pero hablando de este tema, tu cuerpo desarrolló una inmunoglobulina específica para la leche. Entonces, cada vez que tú consumes la leche, la proteína de la leche hace que tu cuerpo genere una reacción inflamatoria. Eso se puede medir en la piel con unas pruebas que generalmente son con pequeños, con unas pequeñas lancetas o con unos aparatos de plástico que lo que hacen es que introducen esa sustancia ligeramente en la piel y vemos una reacción inmediata, una roncha, y así podemos saber si eres alérgico o no. Oye, ahora, de acuerdo con lo que escuchamos en esta introducción del bloque, ¿qué puedes hacer o qué debemos hacer ante un shock anafiláctico? Porque creo que ahí, si no estamos bien informados de qué es lo que se puede hacer, pues la verdad es que puede ser muy grave, o sea, y a dónde debemos acudir. Pero ¿cómo le podemos ayudar a una persona? O si yo mismo y otra, que se me ocurre, estoy yo solo y de pronto entro en un shock anafiláctico. ¿Qué hacer? Pues la verdad es que tienes que activar el sistema de emergencias, o sea, tienes que hablar a una ambulancia. Los pacientes que están sensibilizados y que tienen, generalmente en otros países donde hay un poquito más de conciencia en este tema, los pacientes incluso tienen una pulsera, un identificador, un collar, algo que avisa que son alérgicos. Y generalmente los pacientes cargan con un autoinyector de adrenalina, que es el tratamiento para el shock anafiláctico. Si no tienes un autoinyector de adrenalina, en México tenemos el autoinyector de adrenalina Made in México, que es la adrenalina y una jeringa. Yo a mis pacientes que son alérgicos, que han tenido una reacción anafiláctica, les doy su ampolleta de adrenalina y una jeringa y se la deben de inyectar en la cara lateral del muslo, en la cara externa del muslo, de forma inmediata cuando empiezan a presentar un choque anafiláctico. Pero cuando eres alérgico a ciertos alimentos, tú ya lo sabes, o un shock anafiláctico se puede producir sin que tú sepas que eres alérgico o alérgica. Si es la primera vez que estás debutando con la alergia, puedes debutar con un choque anafiláctico y no saber que eras alérgico. Si tú estás en un lugar, en un restaurante, en una comida, y una persona empieza a tener síntomas como ronchas en la piel, sensación de opresión o falta de aire, un silbido en el pecho o atragantamiento, lo que debes hacer es activar el sistema de emergencias. Correr a descartar que no se esté atragantando, porque, Claro. pero no, el atragantamiento, por ejemplo, que es el signo universal de llevarse las manos al cuello, no presentan ronchas ni presentan un síntoma visible, solamente la falta de aire, ¿no? Y para complementar esto, se me hace bien importante preguntar sobre, bueno, esto sería como raro, ¿no? Que sucediera. ¿Qué tan probable es que te suceda un shock anafiláctico? Pues en el tema, por ejemplo, de los camarones, puedes tener una reacción inmediata, pero sería muy mala suerte que el primer día que tengas alergia tengas un choque anafiláctico. Ok, bueno, pero algo que sí podríamos hacer como a manera de prevenir es aprender a leer las etiquetas y aprender a leer o saber lo que estamos consumiendo. Lo digo porque leyendo aquí el comentario de Sandra Garavén, que dice, mi hijo es alérgico a la tartazaína, que es colorante amarillo, desde los 4 años. Ahora que tiene 8, tiene sensibilidad a otros alimentos, trigo, chocolate, algunos como camarón, fresas. Fue difícil el diagnóstico ya que le daba comezón en la lengua y le daban otro diagnóstico. Y es complicado que coma cualquier producto, aunque se lea el empaque, porque no siempre dice lo que trae. O porque a veces no lo sabemos leer, creo, ¿no? También no lo sabemos interpretar. ¿Se puede aprender esto? ¿Se puede ir descubriendo qué tiene colorantes en este caso? Yo lo que pienso es que la comida natural, no soy fan ni soy partidaria de recomendar orgánicos, porque de verdad en nuestro país creo que no estamos listos para eso. Pero sí que lean las etiquetas es muy importante y sí les enseño a leer etiquetas, sobre todo del ingrediente que les hace falta aprender a encontrarlo. Porque a lo mejor tú eres sensible a ese específico, pero si no sabes leer etiquetas, pues mejor no lo comas, de verdad mejor no lo comas. Sí, lo mejor es las comidas naturales. La mayoría de todos los alérgicos y los sensibles a los alimentos, mientras más natural comen el alimento, es decir, fruta como tal, eso quiero decir como natural, fruta como tal, no alimentos industrializados. ¿Por qué? Porque yo no puedo adivinar cuándo no van a poner en la etiqueta un ingrediente y lo tiene. Entonces, lo más normal que hacen reacciones a colorantes es los rojos y amarillos, pero la combinación de los colores, tú no la sabes para dar un azul y tiene rojo. Claro. Entonces yo lo que les recomiendo es natural. Okay. Una fruta no van a ponerle colorante. Eso es a lo que me refiero. La verdura como tal, la fruta como tal, el cereal como tal.
no el producto del cereal, no el producto de la fruta. Esa es la única forma de realmente indicar como primera instancia y lo más seguro. Claro. Vamos a hacer una pausa, pero quiero dejar una pregunta al aire y es, ¿se puede revertir una alergia? ¿Podemos dejar de ser alérgicos o continuaremos así para siempre? Pausa y volvemos. Entonces, La enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Las personas con enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada gluten, que se encuentra en los cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Cabe señalar que la alteración en la absorción de los alimentos conlleva malnutrición, aunque se mantenga una ingesta adecuada. Bien, pues ya vamos a ir entrando específicamente a la enfermedad celíaca, pero quedó la pregunta de Oscar y de muchos de ustedes seguramente. ¿Se puede revertir una alergia? ¿Se puede dejar de ser alérgico a? Depende mucho del alimento al que seas alérgico. Existe una cosa que se llama historia natural de la enfermedad, que es cómo se da la enfermedad a lo largo de los años, y se sabe, por ejemplo, que en el caso de la leche, el huevo, los alimentos que son como los más comunes que se presentan en las primeras etapas de la vida, sí, a lo largo de los años se superan. Por ejemplo, la leche, se sabe que alrededor del 80% de los niños antes de los 5 años de edad van a superar o a tolerar ese alimento. O sea, a superar su alergia o a tolerar el alimento. Pero hay otros alimentos como el cacahuate o los mariscos que es más difícil de tolerar. Ahí lo que sabemos de la historia natural de la enfermedad es que solamente un 15-18% de los pacientes logran superar este tipo de alergias. Y tiene mucho que ver con una buena dieta de eliminación. Cuando realmente dejas de consumir el alimento de forma correcta y siendo cuidadoso y no consumirlo ni en pequeñas cantidades, porque es muy típico de las reuniones familiares, la abuelita o la tía, ay, ¿qué tanto es tantito? Una probadita de la galleta, ¿no? Es el típico que quiere la abuelita ser consentidora y no sabe que realmente le está haciendo un daño. O la contaminación cruzada, perdón que te interrumpa, o también pero justo nos están exactamente, o sea, si no cuidas este tema de la contaminación cruzada, sin caer tampoco en el extremo de comprar una vajilla exclusivamente para el niño o la persona alérgica, pero sí tener cuidado de no cocinar en el mismo sartén o no partir con el mismo cuchillo en la misma tabla. Pero si tú cuidas tu alimentación y haces una dieta muy bien llevada de eliminación, tienes más posibilidades de generar una tolerancia o de poder volver a comer alimento. Y existen algunos métodos que son ya médicos, que son una desensibilización activa al alimento. Y esto se hace en las clínicas especializadas y se hace exponiéndote a pequeñas cantidades del alimento que van aumentando, obviamente en un ambiente controlado y vigilado, porque puede haber reacciones adversas. Claro. Y ahora, para entender muy bien qué es esto y que no haya mitos alrededor del tema, ¿qué es la enfermedad celíaca? ¿Cómo se diagnostica? Y si todas las personas podemos tenerla. Número 1, no todas las personas. Tú tienes que tener una predisposición genética para desarrollarla. Lo que sucede es que se puso de moda el que no toleraban el gluten por X de información desinformada. O tal vez moda. Sí, que son modas que se van transmitiendo como teléfono descompuesto, y no es así. Tienes que tener un gen específico que te predispone, y que antes se creía que todo el mundo tenía que tener diarrea, que todo el mundo tenía que ser delgado, y no es cierto. La enfermedad celíaca puede aparecer en cualquier etapa de la vida, no nada más es de los niños. Puede ser en cualquier momento, puede ser alguien obeso y tener enfermedad celíaca. Y lo que hay que hacer es diagnosticarla. Esa es otra de tus preguntas, que hay formas de diagnosticarlas. Yo soy de la opinión en que sea lo menos invasivo, empieces por pruebas que sean no tan invasivas como es en pruebas serológicas, es decir, te toman una muestra de sangre, se llama perfil celíaco, tienes un resultado y te da una pauta como médico para saber por dónde ir. Si con eso tú ves que además tiene todo lo clínico, es decir, ¿qué me está diciendo el paciente? Que se siente mal, que no tiene energía, que tiene diarrea o no, puede ser estreñimiento. También hay la condición del estreñimiento y no lo saben. Antes tampoco se hablaba de esto. Y hay personas que padecen estreñimiento crónico. Y ya con base a su clínica, es decir, los síntomas, más las pruebas serológicas, sigues a lo que va, que es
una de las pruebas que es el estándar, por decirlo así, de oro, que es una biopsia intestinal, donde se ve el aplanamiento de las vellosidades intestinales. Hay grados de aplanamiento. Si tú tienes primero, segundo, tercer grado, te lo va a dar la biopsia. Y de esa manera tú puedes tener el diagnóstico de la endoscopía, que la manda generalmente es un gastroenterólogo, que ustedes deben de tener, es el indicado. Siempre el diagnóstico lo da el médico. Yo como nutriólogo, aunque sea especialista y doctora en nutrición, no soy médico, soy doctora en nutrición. Claro. El que me va a decir qué tengo que hacer es el médico. Yo cuando llega una señora y me dice, es que yo tengo que poner a mi hijo con dieta sin gluten, le dije, ¿y cómo por qué? Usted sabe lo que quiere decir que su hijo, yo por hacer caso a un diagnóstico que no es certero, le sacrifique el crecimiento. El crecimiento no lo voy a volver a recuperar un punto nunca. bien importante, Tere, porque sí es cierto que está de moda y de pronto llegas a un supermercado, a un restaurante y te ofrecen, sí, así la frase gluten free o como decir orgánico, porque de pronto ya también todo es orgánico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer ante esta ola de desinformación o de malinformación? Les contaba yo de la anécdota de un demostrador que me ofrecía jamón para que yo comprara su marca de jamón y me dijo, es que este es sin gluten. Le dije, ay, ¿eso qué significa? Que es que el gluten es venenosísimo, es malísimo, no debe de comer gluten. Y yo sí sabía, ¿no? Pero pues ya no quise entrar en detalles y dije, pero si yo sí puedo comer gluten, yo no tengo un problema de no tener tolerancia al gluten. Yo creo que lo que primero tenemos que definir es que es una proteína y los alimentos son para nutrir. Claro. Que nosotros como celíacos, yo soy celíaca, tengas una condición que no absorbe ese nutrimento como debe de ser, es tu cuerpo, es tu genética que te predispone. Para eso tienes que tener lo que se llaman 2 grupos de genes, que es el Q2 y el Q8, que son los que te clasifican, por decirlo así, con una prueba genética, a si puedes tenerlo o no. Si no tienes ninguno de esos alelos, se llaman en genética, no vas a ser nunca posible que seas celíaco, empezando por ahí. Claro, son pruebas muy caras. Hay otros métodos más económicos de llegar a un diagnóstico y se une la parte clínica, la parte de diagnóstico por vía biopsia y todo va a ser el conjunto de lo que el médico toma para poder diagnosticar. De hecho, el año pasado salieron las guías clínicas para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era tener unas guías que nos dieran unas pautas específicas médicas para poder diagnosticar. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver la siguiente receta precisamente de un platillo sin gluten. Hola, estamos cocinando una pasta sin gluten y además la vamos a acompañar con verdura. Pero esta pasta no es cualquier pasta. Esta pasta está hecha a base de harina de maíz, harina de arroz y vamos a ponerle como proteína, tiene huevo. Las personas que no comemos gluten a veces también no pueden consumir huevo, pero nosotros podemos sustituirlo por otra proteína. También lo vamos a acompañar con verduras que están salteadas, es decir, con un poquito de aceite, que el aceite puede ser el que usted pueda consumir, puede ser de oliva, puede ser de maíz, puede ser de cualquier otro tipo de aceite que usted tolere y lo puede cocinar con un poquito de aceite y vamos a consumir esto como primer plato. Puede ser acompañado ya sea de manera separada o lo podemos mezclar. El diagnóstico de la enfermedad celíaca generalmente comienza con un simple examen de sangre que mide el nivel de anticuerpos al gluten y ciertas proteínas que recubren el intestino. Cuando un miembro de la familia es diagnosticado con la enfermedad celíaca, todos deberían someterse a la prueba para detectar esta condición, ya que pueden padecerla sin tener ningún tipo de síntomas. Cuando la enfermedad celíaca no se detecta durante un largo periodo de tiempo, puede ocasionar serios problemas de salud. Esta es una duda que creo que muchas personas pueden tener o podemos tener. La verdad, yo personalmente sí. Hay muchas enfermedades o algunas enfermedades que para el diagnóstico correcto, que era tal vez con lo que comenzábamos antes de este programa, a hablar aquí en corto, un mal diagnóstico, pues evidentemente entonces puede provocar
el que tú entonces te alimentes con otras cosas y perder tal vez ciertos grupos de proteínas que te hacen falta o que van a ser necesarias en tu vida para el pleno desarrollo. Pero entonces, ¿es difícil diagnosticar la enfermedad celíaca? Para algunas personas es como un largo Un camino, proceso, un un camino así calvario. largo, sí, un calvario para llegar entonces al diagnóstico correcto. ¿Quién se encarga de ese diagnóstico? Mira, lo que pasa con la enfermedad celíaca es que puede estar desde el sistema neurológico de la cabeza a los pies. Yo tengo pacientes que tienen afectación en corazón, pacientes que tienen cuestiones respiratorias, pacientes que tienen las manifestaciones en piel. Entonces, si el dermatólogo no tiene experiencia en el diagnóstico de la enfermedad celíaca como tal y no busca la dermatitis herpetiforme, que es la manifestación más certera, todos los que tengan dermatitis herpetiforme hoy se sabe que sí son celíacos. Entonces, si no busca en piel ese problema o no sabe, porque no saben a veces de esto, yo me tardé 12 años en ser diagnosticada, 12 años. Esos 12 años vives con trastornos de médico en médico, de consultorio en consultorio, y es un promedio para ser diagnosticado. Gasto, tiempo, cuestiones depresivas, Y malestar, además, claro. o muchas sea, cosas. te sientes mal y no sabes Exactamente. por qué. Entonces puede ser en cualquier consultorio que pueden tener una persona celíaca. Por ejemplo, diabetes tipo 1. Es una de las manifestaciones más certeras de búsqueda de pacientes con un problema de enfermedad celíaca. Si tienes toda una clínica más algunas pruebas bioquímicas, es decir, en sangre que te están diciendo que algo pasa con ese paciente con diabetes tipo 1. Puede ser niño, puede ser adulto. Si no lo buscan, nunca lo van a encontrar. Entonces, nosotros, como Celíacos de México, a lo que nos dedicamos es a que se acerquen a nosotros, somos sin fines de lucro, una asociación sin fines de lucro, y podernos justo poderles ayudar a canalizar al médico, un alergólogo, un cardiólogo, un neurólogo. Hay muchas partes en las que podemos canalizarlos, pero tenemos que hacer que la gente lo haga lo antes posible para que sufra lo menos posible lo que son todos los trastornos. hable Y de en el esto. caso de los niños, quiero acabar con esto, el crecimiento. Aquí el doctor te puede decir qué pasa cuando no son diagnosticados a tiempo de alergias o de la enfermedad celíaca. Claro. Sí, generalmente se asocia, uno de los síntomas, como les decía, es la falta del crecimiento o la falla en el crecimiento, ¿no? Suelen tener diarrea crónica, mala absorción, falla de crecimiento, y esto pues es algo que si se puede evitar y se puede diagnosticar, es muy importante hacerlo, ¿no? Claro. Y también otra parte que nos están preguntando acá, los niños con alergias a veces son discriminados. Y más allá de la discriminación me pongo a pensar en un pequeñito que está en la escuela y que además de que puede estar malnutrido, a lo mejor no está absorbiendo bien los nutrientes o está teniendo malestar por el propio alimento que come, pues cómo no va a ser no discriminado, sino cómo va a poderse integrar a las actividades que otros niños hacen. Por eso es también bien importante el trabajo que se hace multidisciplinario, como lo hacen ustedes. Sí, yo creo que un mensaje muy importante es que ante la sospecha pues hay que buscar a un especialista, ¿no? Y sí es cierto, esto yo no diría tanto como discriminados, pero sí como tú decías, Sandra, les cuesta trabajo integrarse. Segregados, tal porque vez, sí. pues no pueden esto, no pueden el otro, tienen que llevar un lunch especial, no pueden compartir el lunch con otros amiguitos, van a la fiesta y no pueden el pastel. Entonces sí es importante hacer un buen diagnóstico a tiempo para poderles dar un tratamiento adecuado y tener un mejor pronóstico o una mejor expectativa de superar esta alergia en un futuro. Claro. Ahora, vamos a comenzar a desmitificar todo lo que hay en torno a esta enfermedad o ser intolerante o alérgico a ciertos alimentos. Las personas que viven con enfermedad celíaca, ya nos decía Tere, pueden encontrar ciertos productos que no son tan costosos, que están más al alcance de todas las personas. No es como, ay, pues tengo que consumir solamente productos o alimentos kosher. No, es Sí, o de tal marca, bastante o- más abierto el asunto, pero ¿por qué? No sé, temas como es que los humanos no somos capaces de consumir leche, porque no tenemos la enzima, ¿no? Entonces, prohibida la leche, y entonces ahí comienzas, pero si lo haces desde el grupo de las niñas y los niños, en el desarrollo, en el crecimiento, creo que todo esto son temas muy importantes a considerar. Entonces, si no tenemos la información, ¿existe alguna página donde podamos...? A ver, lo principal es acudir a tu médico, punto, para que entonces cada caso sea revisado como debe ser, de forma individual, porque tú eres único o única e irrepetible.
y tu enfermedad o tu padecimiento también, ¿no? Ahora sí que Sí. tiene que cocinársete aparte. Sí, yo creo que es importante buscar al especialista, ¿no? Generalmente, pues en edades tempranas, un pediatra que puede ser alergólogo, gastroenterólogo, que esté familiarizado, que le guste, que le apasione el tema de la alergia alimentaria, porque es un tema complicado y no todos los médicos especialistas tenemos como esa preparación, es igual que el caso de los nutriólogos, no todos saben del tema, ¿no? Buscar a alguien que esté familiarizado con el tema y que pueda hacerle caso. O sea, nosotros siempre decimos en pediatría algo que es muy importante, es las mamás casi siempre tienen la razón. Si la mamá tiene una inquietud, tiene una sospecha, ella está preocupada porque cree que su hijo puede ser alérgico, hay que hacerle caso y hay que hacerle un abordaje, ¿no? Y el abordaje empieza desde una buena historia clínica, un interrogatorio detallado. Existen cuestionarios internacionalmente validados que te pueden arrojar una sospecha de una alergia o no. O sea, desde un buen interrogatorio, cómo se presentan los síntomas, cada cuánto, si se asocian o no se asocian con cierto tipo de alimentos. Es importante eso, o sea, hay algunos cuestionarios, pero es fundamental acercarse con un especialista que esté familiarizado con el tema. Vamos a ir a una pausa, tenemos otra receta y ahorita también, Tere, para que nos complementes en la parte ya de la dieta. Una vez que tengo un diagnóstico, las mamás, pues que tengamos más oportunidad de opciones si nuestros hijos tienen alergia. Ahorita nos ayudas con eso y vamos a ver el siguiente. Vamos a servir estas deliciosas puntas que hicimos, puntas con atún fresco, pero si usted no le gusta o no puede consumir en su dieta sin gluten este producto que es de pescado, puede hacerlo con pollo, puede hacerlo con carne de cerdo, puede hacerlo con carne de res, o bien si es vegetariano puede utilizar un producto vegetariano que supla a lo que es el atún. Pero vean estas tortillas tan deliciosas y es un platillo súper rico que podemos servir a toda nuestra familia. Recuerden que la comida sin gluten la puede compartir con la familia. Ya tenemos una comida completa. Hola, aquí tenemos una opción de postre que contiene amaranto, fruta típica de nuestro país y no le vamos a poner lácteo para que sea, en vez de la leche que le pondríamos, que sería una crema o que sería un yogur, vamos a rociar, por decirlo así, un poquito de jugo de naranja para que ayude a humedecer las frutas en lugar de utilizar el yogur que tiene leche. Y vamos a poner un ingrediente básico de nuestro país que es sin gluten, que es el amaranto. El amaranto es considerado dentro del grupo de cereales. Sin embargo, no es un cereal, se considera dentro de la nutrición como un pseudo cereal porque no es un grano, pero es apto para celíacos. Entonces nosotros podemos consumir amaranto y tendremos una gran fuente de calcio y de otros nutrimentos para que estén dentro de la dieta de las personas con enfermedad celíaca. Muchas gracias por estas recetas, Tere. La tortilla, nada más para completar el bloque anterior, veíamos una tortilla que es de arroz. Arroz, agua caliente, harina de arroz, por eso les digo, que ¿cuál ya la caro? venden así. La venden así, harina de arroz, es más, ya la caja, no puedo decir marcas. Sí, pero llegas y pides tu harina O sea, de arroz. deduzcan, a ver, piensen, unas marcas increíbles y puedes comprarla, calientas el agua, pones 2 tazas de agua, 2 tazas de arroz, si le pones chía va a llevar un poquito más de agua porque la chía absorbe agua y empieza a ser un gel, que son ahora sí que unas fibras de la misma chía. Hace gelatinosa. Y entonces eso hace que quieras ponerle más agua, haces una masita, esperas 10 minutos y empiezas a hacer tus bolitas con las manos húmedas, haces tus bolitas, lo aplastas, como todos sabemos. Como las tortillas clásicas de maíz. No, pues Y lo aplastas, pones 2 plásticos, las haces con tu y al mano. comal o al sartén. Y las cueces en el sartén y tienen unas deliciosas tortillas, de verdad. Además les pueden poner lo que quieran, le pueden poner algo que le dé sabor a la tortilla, en fin.
Sí, que era lo que yo me quedé preguntando en el bloque anterior sobre la probabilidad, bueno, más bien sobre toda la gama de opciones y de ideas que hay. Si te acercas con un especialista o con alguien que ya haya recorrido un camino, como nos mencionaban acá en el grupo de papás Alergia Alimentaria México, pues ya se van sumando ideas y recetas y recomendaciones. Sí, eso sucede en los chats de los Face y de todo esto. Sí, bueno, es un chismerío y un aporte de increíbles cosas. Claro. Oye, este es el último bloque y la verdad es que no quiero que se queden ustedes, desde luego, con cosas que haya que decir, pero sobre todo que nuestro público tenga bien entendido perfectamente cuál es la diferencia entre ser alérgico a un alimento o ser sensible a un alimento o vivir con la enfermedad celíaca, porque nos pregunta Ángeles Díaz Hernández, a ver, ¿qué es el gluten? No entiendo bien qué es el gluten ni qué alimentos se encuentran en él. Entonces, ¿cómo tiene que alimentarse cada uno de estos grupos? A ver, el gluten es una proteína que se encuentra en trigo, centeno, cebada. También lo tiene la avena, pero desde 2009 se aceptó que la avena no ocasiona aplanamiento de las vellosidades en el intestino. Que eso es la enfermedad celíaca. Esa es la enfermedad que tengas celíaca. este aplanamiento La en sensibilidad Ok. a esos alimentos con esa proteína específica y que no todos tienen que hacer una dieta sin gluten. Esto es fundamental. Eso es así como cerrarlo. No todos tienen que hacer una dieta sin gluten, aunque se sientan mal cuando comen trigo. Claro. Y a ver, perdón, es que esto es importantísimo. Si yo compro manzanas y voy al mercado y me dicen, estas manzanas no tienen gluten, así como que, wow, es que de verdad, Tere, así de repente ya todo te lo venden. Pues por su naturaleza no tendrían por qué tener gluten. Claro. Por favor, porque lo que queremos es justamente romper con esos mitos de que todo tiene gluten y que entonces como si estuviera adicionado con o si lo hubieran retirado. Y ¿no? que el gluten no es malo, el gluten es una proteína y que las personas que no vivimos con la enfermedad celíaca la necesitamos. Por lo tanto, como bien decía Tere, si ustedes tienen una molestia estomacal o algo así, no va a ser mejor que digan, este producto es libre de gluten, entonces lo voy a preferir. No, tenemos que acercarnos al médico para que entonces determine y nos dé un buen diagnóstico si tenemos la enfermedad celíaca o no. Sí, existen encuestas en donde cerca del 25% de la población abierta ha pensado alguna vez que tiene una reacción adversa a un alimento. O sea, piensa o siente que puede ser alérgico a un alimento. Y cuando se hace un estudio adecuado, solamente el 4% de la población realmente puede tener o tiene una alergia alimentaria, ¿no? Y algo muy importante, yo creo que la diferencia fundamental entre alergia e intolerancia, la alergia no es dosis dependiente, la alergia te puede dar con pequeñas cantidades o con una porción mayor. La intolerancia suele ser dependiendo de la cantidad que comes, o sea, con pequeñas cantidades puedes no tenerla. Y la intolerancia rara vez te va a dar síntomas aparatosos como ronchas, como silbido de pecho, como falta de aire, como, por ejemplo, mala absorción, desnutrición. Generalmente son síntomas más, pues, no estoy diciendo que no sean importantes, pero son menos graves, o sea, son distensión, ¿no? un poquito de diarrea, y que suelen pasar además más pronto. O sea, si tú tienes una intolerancia, consumes la leche, en las siguientes horas vas a tener un poquito de distensión, malestar y diarrea, pero ya no lo vas a tener en los días siguientes. Claro. Oye, otra pregunta que nos están haciendo, ¿ser alérgico da origen a otras enfermedades? No, tener alergia alimentaria o tener dermatitis atópica te pone en mayor riesgo de tener otro tipo de alergias, pero el tener alergia alimentaria no te hace tener riesgo de otras enfermedades. Eso no es así. Sin embargo, si no se atiende, por ejemplo, una intolerancia o una alergia, ¿sí te puede hacer alguna otra complicación en la salud? Pues te puede llevar a tener desnutrición y tener otros problemas. Es un escenario diferente, ahorita que vi que tenías ganas de comentar, es un escenario diferente de la enfermedad celíaca en donde la misma enfermedad te puede dar distintas manifestaciones, pero no es una complicación de la enfermedad, es propiamente, son manifestaciones extraintestinales de la misma enfermedad. Claro. No, incluso la relación, perdón que te interrumpa, la relación de las enfermedades de la celiaquía con veintitantas o más enfermedades, hay psoriasis, diabetes tipo 1, muchas Pero otras. son comorbilidades. Dermatitis, son asociaciones que ahí es donde hay que buscar la posibilidad de ser celíaco.
Muy bien. que no se busca, es a lo que yo voy. ¿A dónde los refieres? Pues depende de qué tengan de problema, ¿no? Por ejemplo, puede ser en cardiovascular. Vas y lo vas a mandar al especialista, pero que sepa de enfermedad celíaca. ¿sí? Y un ¿Por qué? ejemplo Porque puede ser, por ejemplo, la dermatitis atópica. La dermatitis atópica o eczema atópico, hasta un 30% de los pacientes que tienen una dermatitis atópica moderada o grave pueden tener una alergia alimentaria asociada. Pero no es que porque tengan dermatitis atópica tengan que tener la alergia, ¿no? Ahora, ya nos dijeron que algunas personas alérgicas a ciertos alimentos pueden revertir, en algunos casos se puede revertir, o la sensibilidad o la intolerancia. Pero ¿y en el caso de la enfermedad celíaca se puede revertir? no es reversible. Al momento no hay tratamiento más que la dieta sin gluten, número 1. Para que, por favor, si ven en internet que es el mejor de los maestros y el peor, porque todo hace caso más al medio que a la información con evidencia científica, no hay tratamiento. El único tratamiento y no hay reversibilidad es la dieta sin gluten. Hay muchas investigaciones, todavía no la hay. Muy bien, pues muchas gracias, nos vamos, les agradecemos mucho y a ustedes no nos dejan de Gracias ver. a Muchas ustedes. gracias y hasta pronto. Feliz domingo. Gracias a todos.